El misterio detrás de la historia de Jacob huye de Labán. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado La tensión en el aire. El sol de Harán aún no había terminado de ascender. Su luz tibia se deslizaba entre los rebaños, tiñendo de dorado la arena y las piedras del campo. El aire estaba cargado de un silencio extraño, como si la creación misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. Fue en ese ambiente cuando las murmuraciones se hicieron oír, como cuchillos ocultos en la penumbra. Los hijos de Labán, con rostros endurecidos por la envidia y los ojos oscuros como hierro al rojo, se decían entre ellos, como dice en Génesis 31, versículo 1, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre, de lo nuestro se ha enriquecido. Sus voces no eran solo quejas, eran flechas envenenadas lanzadas contra el corazón de Jacob. Él, al oírlas, sintió un estremecimiento recorrer su ser. No había trabajado de sol a sol bajo el calor abrasador del verano y las heladas crueles del invierno. No había cuidado de las ovejas y las cabras, aun cuando las fieras rondaban en la oscuridad. Durante 20 años había soportado el peso del engaño, viendo cómo Labán cambiaba su salario 10 veces, siempre buscando aprovecharse de su esfuerzo. Y sin embargo, lo que más lo inquietó no fue el murmullo humano, sino el rostro mismo de Labán. Antes, aunque calculador y duro, al menos mostraba un gesto de conveniencia. Ahora, en sus ojos ya no había ni una sombra de favor. La máscara había caído, revelando el abismo de resentimiento que lo dominaba. Jacob quedó en medio de un dilema invisible. Permanecer significaba seguir bajo la sombra de un hombre que lo había explotado, pero partir significaba enfrentar lo desconocido. La pregunta es, ¿qué sucede cuando la bendición de Dios en nuestra vida provoca la envidia de otros? La respuesta es, la Escritura misma lo anticipa. Como dice en Salmo 112, versículo 10, el Señor bendecirá a los que lo aman, pero los malvados lo mirarán con enojo. La luz de Dios que nos prospera revela las sombras que habitan en otros corazones. Así como la aurora hace huir a la noche, la bendición expone las intenciones ocultas. Fue entonces, en medio de la tensión, que la voz de Dios rompió el silencio. No vino con estruendo, sino con certeza irresistible. Como dice en Génesis 31, versículo 3, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo, y a tus parientes, y yo estaré contigo. Era un llamado que atravesaba generaciones. El Dios de Abraham y de Isaac ahora hablaba a Jacob con la misma fuerza que había guiado a sus padres. No era un simple escape, era un movimiento estratégico del cielo. Jacob entendió que no huía solo de un conflicto humano, sino que estaba respondiendo al mandato divino que lo conducía a su destino eterno. El aire se volvió denso, como si el mundo espiritual se inclinara sobre la historia. Los hombres veían a un siervo cansado, Dios veía a un patriarca en formación. Seguidamente en el segundo capítulo llamado El llamado secreto a sus esposas. El sol ya estaba alto, cuando Jacob, con el corazón cargado y los pensamientos golpeando como martillos en su mente, tomó una decisión. Debía hablar con sus esposas, no en la tienda, donde los oídos de los siervos y los ojos de Labán podían vigilar cada palabra, sino en el campo abierto, entre los rebaños que Dios mismo había multiplicado en sus manos. Allí, bajo la vastedad del cielo, ningún hombre podría escuchar lo que estaba por decir. Envió un recado a Raquel y a Lea, y ambas lo siguieron con paso firme, aunque sus rostros reflejaban una mezcla de incertidumbre y expectación. Al llegar, el murmullo del viento entre la hierba y el balido lejano de las ovejas se volvieron la única compañía. Jacob respiró hondo, su voz temblada, no por miedo, sino por la carga de la verdad. En Génesis 30, versículo 5 dice, veo que el rostro de vuestro padre ya no es para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Mientras hablaba, recordó con nitidez cada momento de injusticia. Les relató cómo Labán lo había engañado una y otra vez, cómo había jugado con su salario como quien baraja cartas marcadas. Pero en cada engaño, Dios había volteado la suerte a favor suyo. En Génesis 30, versículos 7 y 8 dice, si él decía,
Los animales manchados serán tu salario. Entonces todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todos nacían rayados. Las palabras no eran simples recuerdos, eran un testimonio vivo de que el Altísimo había sido su escudo y protector. La pregunta es, ¿cómo se explica que, aún en medio de injusticias, Jacob prosperara? La respuesta es, porque la mano de Dios estaba sobre él. Lo que el hombre planea para mal, el Señor lo transforma en bien. Así está escrito en Romanos 8, versículo 31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestro contra? La justicia humana es limitada, pero la justicia divina es perfecta e inquebrantable. Raquel y Lea escuchaban atentamente. En sus miradas se mezclaba el dolor del pasado con la claridad del presente. Ellas también habían sufrido la dureza de su padre, quien las había tratado como piezas de comercio en lugar de hijas amadas. Raquel tomó la palabra con voz firme y Lea la respaldó. En Génesis 30, versículo 14 al 16 dice, Él nos ha tratado como extranjeras, nos vendió y se gastó el dinero que recibió por nosotras. Todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son nuestras y de nuestros hijos. Haz todo lo que Dios te dijo. En aquel instante, bajo el sol ardiente y la brisa cargada de polvo, 3 destinos se alinearon como estrellas en el cielo: Jacob, Raquel y Lea. Los 3, unidos no por la sangre sino por el propósito divino, decidieron obedecer a Dios. Era el inicio de un éxodo, no de un hombre solo, sino de toda una familia marcada por la promesa. El campo fue testigo de un pacto silente. Abandonarían el pasado de cadenas y caminarían hacia el futuro de promesas. Finalmente, en el último capítulo llamado La huida silenciosa, la decisión estaba tomada. El corazón de Jacob latía como un tambor en medio del silencio nocturno. El campamento dormía, pero él no podía esperar más. Con pasos calculados y voz baja, organizó a sus esposas, sus hijos y sus criados. El murmullo de las hogueras apagadas todavía flotaba en el aire, como si la oscuridad guardara secretos. Con manos firmes pero temblor interno, Jacob cargó a Raquel y a Lea, junto a sus pequeños sobre los camellos. Los niños envueltos en mantos apenas comprendían la magnitud de aquel instante. Sus ojos reflejaban más curiosidad que temor. Cada camello era cargado con alforjas repletas de provisiones, utensilios, vasijas y los bienes que había adquirido durante años de sudor y paciencia en Padán Aram. El silencio era parte del plan. Nadie debía despertar. Nadie debía anunciar a Labán lo que ocurría. Jacob sabía que si su suegro lo descubría, jamás lo dejaría ir. Lo retendría con excusas, amenazas o engaños. Por eso, la huida no era cobardía, era obediencia. Era caminar cuando Dios decía, levántate. El desierto se abrió ante ellos como un océano de arena iluminado por la luna. El viento soplaba fuerte, levantando nubes de polvo que danzaban como espectros bajo la luz plateada. Los pasos de los camellos, lentos y constantes, marcaban un ritmo solemne, casi litúrgico. Un éxodo personal estaba comenzando. Jacob no podía evitar mirar hacia atrás de vez en cuando, hacia la tierra que dejaba atrás. No veía a Labán, pero sentía su sombra como una presencia que acechaba. Sin embargo, cada vez que miraba hacia adelante, su mirada se encontraba con el horizonte, con el eco de la promesa que lo llamaba, la tierra de Canaán, la herencia de sus padres. La pregunta es, ¿qué representa esta huida en la vida de Jacob? La respuesta es, representa el momento decisivo en que un hombre, cargado de promesas y heridas, elige caminar bajo la voz de Dios y no bajo las cadenas de los hombres. Como dice la Escritura en Corintios 6, versículo 17, «Salid de en medio de ellos y apartaos», dice el Señor. Es el acto de fe que rompe los vínculos del pasado para abrazar el futuro que Dios ha trazado. El aire estaba cargado de misterio. No era solo un viaje familiar, era un movimiento del cielo. Aunque Jacob huía de Labán, en verdad corría hacia su destino. En esa caravana silenciosa avanzaban no solo camellos y ovejas, sino también los sueños de generaciones y el cumplimiento de un pacto eterno. El desierto, la luna y el viento se volvieron testigos de un hombre que con todo en contra decidió creerle al Dios de sus padres.
La reflexión final de esta historia podemos decir que así termina la huida, pero no la historia. Jacob dejó atrás a Labán, sus engaños y sus cadenas para abrazar un camino que no conocía pero que estaba trazado por el dedo de Dios. Cada paso de los camellos en la arena no solo marcaba distancia de Harán, sino acercamiento a un destino profético. Lo visible era una familia en fuga, cansada, silenciosa bajo el manto de la noche. Lo invisible, un patriarca en formación, moldeado por la mano del Altísimo. Porque en aquella caravana viajaban algo más que bienes y rebaños. Viajaba el linaje de la promesa, la semilla secreta de la cual nacería bendición para todas las naciones. El viento del desierto soplaba con un gemido antiguo, como si recordara a Abraham y anticipara a Israel. Era un susurro eterno que envolvía a Jacob y le repetía: la obediencia es siempre más poderosa que el temor. La luna redonda y vigilante se alzaba sobre la arena como un sello divino, testigo de un pacto silencioso entre el cielo y un hombre. Jacob no huía para escapar, huía para avanzar. No corría de un hombre, corría hacia un Dios que lo esperaba en la tierra prometida. El silencio de la noche era el telón que cubría un acto eterno, el éxodo de un siervo transformado en patriarca. Y aquí yace el misterio. Cada huida en la vida de los escogidos es en verdad un llamado disfrazado. Cada ruptura con el pasado es una puerta hacia la eternidad. La pregunta final es: cuando la voz de Dios te llama a dejar atrás lo que conoces, las seguridades, las costumbres, incluso las cadenas disfrazadas de comodidad, ¿estarás dispuesto a levantarte en la noche silenciosa, como Jacob, y caminar hacia lo desconocido confiando solo en su promesa? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.